Colegio de Abogados de Ucayali, darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro espacio académico, los jueves jurídico, diálogo con el derecho. Iniciativa promovida por esta junta directiva con la firme convicción de jurídica, promover el análisis crítico y consolidar espacios de permanente reflexión sobre los principales desafíos y justicia aquí en nuestro país. Creemos, estimados colegas, firmemente que el ejercicio profesional constituye no solamente una responsabilidad ética, social, sino también un compromiso permanente con el estudio y con la actualización jurídica y la excelencia académica. En ese sentido, este espacio institucional se ha consolidado como un importante escenario de intercambio académico y fortalecimiento profesional, permitiendo que cada jueves se presente como una valiosa oportunidad para compartir conocimientos, enriquecer criterios y reafirmar nuestro compromiso con una abogacía más preparada, con una abogacía crítica y comprometida con la defensa del Estado constitucional del derecho. Asimismo, quiero expresar un agradecimiento a cada uno de ustedes, estimados participantes, por su constante presencia en estas jornadas académicas, las cuales demuestran el interés y la vocación de nuestra comunidad jurídica por continuar fortaleciendo estas capacitaciones profesionales y contribuir al desarrollo. Estimados amigos, el día de hoy quiero expresar un profundo agradecimiento a un destacado ponente, el doctor Lucio Laszlo Toro Ríos, quien gentilmente ha aceptado participar en este ciclo de conferencia académica. Estimado doctor, la presencia de usted enaltece este espacio y reafirma nuestros lazos de cooperación académica y profesional. En esta oportunidad, el doctor nos va a brindar un tema de derecho penitenciario, beneficios penitenciarios y conversión de penas en ejecución de condena. Muy bien, quiero presentar al ponente del día de hoy, doctor Lucio Laszlo Toro Ríos. Es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. También es maestro en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad César Vallejo, doctorado en Derecho y maestría en Derecho Empresarial por la UNSA, maestría en Derechos Humanos y ex magistrado en ejercicio de defensa técnica penal. Muy bien, en estos minutos vamos a proceder a bloquear, los comentarios para no tener estas interferencias que de alguna manera u otra siempre buscan sabotear estos espacios académicos. Muy bien, quiero invitar por favor al equipo que nos acompaña para bloquear los mensajes y cuando culminemos vamos a poder habilitar. Vamos a cerrar, por favor. Vamos a cerrar los mensajes. Muy bien, y vamos a continuar. Creo que es parte siempre, tratan de distraernos, pero creo y estoy convencido que espacios como este siempre van a fortalecer el derecho. Doctor Lucio Laszlo Toro Ríos, de verdad es un honor para nosotros desde nuestra cálida ciudad, tierra colorada de Pucallpa, darle la más cordial bienvenida con nuestro clima caluroso hasta la eterna ciudad blanca de Arequipa, doctor. Doctor, una vez más, bienvenido a nuestra orden profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. Quiero pedirle, por favor, un fuerte voto de aplauso, ¿verdad, doctor? Bienvenido a nuestra orden. Vamos a dejar el tiempo con usted, doctor. Muy bien. Estimados colegas, se va a habilitar posteriormente para hacer las preguntas al finalizar, porque creo que ya van en 3-4 colegios que está sucediendo lo mismo cuando comenzamos a habilitar esos espacios académicos de fortalecimiento jurídico. Siempre ingresan, ya tengo una comunicación con los decanos, van 4 colegios que hay estas interferencias, pero creo y estoy convencido que vamos a sacar adelante este jueves jurídico. Doctor, para nosotros es un placer tenerlo y contar con su presencia el día de hoy.
aquí a través de estos espacios virtuales en nuestra institución del Oriente Peruano, en la cálida ciudad de Pucallpa, Ucayali. Bienvenido, doctor. Señor decano del ilustre Colegio de Abogados de Ucayali, a los miembros de la comunidad jurídica ucayalina, esa linda tierra, no he tenido la posibilidad de conocer. Un saludo desde la Ciudad Blanca, Arequipa, un saludo virtual a todos los que están presentes en este. Agradecer a usted, señor decano, por esta invitación. Es un honor para compartir algunas experiencias respecto al tema del beneficio penitenciario, que en la experiencia que ejerzo defensa penal pública me permite, ¿por qué no compartir académicamente los temas que vamos a exponer? Vamos a iniciar y vamos a compartir, si me permiten, en todo caso puedo compartir las diapositivas, me confirman por cualquier interferencia, me comunican, vamos a compartir. Ya, perfecto, comparto. ¿Alguien me podría confirmar si se ve la diapositiva, por favor? Sí, sí, doctor, está bien. Derecho penitenciario, perfecto. Bueno, una vez más agradecerle, quiero compartir un tema, básicamente es muy polémico, muchos colegas a veces un poco desconocemos, tenemos que tener algunas nociones. ¿Y quién? Nos preguntamos, ¿qué operador de derecho no ha acudido alguna vez al establecimiento penal? Todos hemos acudido. A veces, muchas veces vemos una realidad distinta en el penal. Entonces nos pide que los asesoramos y tenemos que tener algunas actos que pueden tramitarse, más o menos, ¿qué nos dice? O sea, con ese tema quiero empezar esta exposición. El interno dice, doctor, ¿qué beneficio tengo? Yo quiero salir del penal. ¿Qué conversión de penas puedo aplicar? Entonces, siempre alguien decía, ¿no? Cada caso hay que evaluar de manera individual. Cada caso no es igual que el otro, ¿no? Bueno, como sabemos, derecho penitenciario es la parte del derecho penal, de derecho de ejecución penal. Vamos a hacer tres partes de nuestra exposición. Vamos a iniciar definiendo algunos conceptos básicos. Posteriormente vamos a exponer en relación a beneficios penitenciarios y conversión de penas en ejecución de pena. Pasemos a otra diapositiva. A ver. Entonces, nosotros tenemos que saber, vamos a refrescar, ¿qué es el derecho penitenciario? Alguien nos pregunta, ¿qué es el derecho? Siempre vamos a decir, es un conjunto de normas, es un conjunto de disposiciones que regula una conducta, alguna situación de hecho, ¿no? En este caso, el derecho penitenciario es el conjunto de normas que regulan, ¿qué cosa? La ejecución de penas y las medidas de seguridad, principalmente las penas privativas de libertad. ¿Qué penas? Privativa de libertad, restrictiva de libertad, limitativas de derechos. En segundo lugar, se ocupa también de ejecución no privativas de libertad. Como sabemos, muchas veces en nuestra labor profesional, cuando yo quiero mi patrocinado que no sea internado al penal, tengo que plantear una salida, ¿no? Alternativa, que sería básicamente una conversión de pena y prestación de servicios a la comunidad. O podría ser limitación de días libres y otras alternativas que vamos a analizar. Ahora,
Porque se han dictado normas excepcionales, por ejemplo, recordemos en la época de COVID, a fin de deshacinar el penal. Entonces, básicamente, hay un hacinamiento penal, ¿no?, en nuestro país. Ahí tenemos la población penitenciaria en el Perú en abril de 2026. La población penal intramuros es actualmente 105 internos. Mayor registro histórico de reclusos a la fecha. Cuando hablamos de intramuros, hablamos parte interna, ¿no?, que en trámites administrativos, ¿no?, se realiza. Extramuros es cuando uno no quiere salir del penal. Eso tenemos que tener bien en cuenta. Entonces, la capacidad de albergue en nuestro penal a nivel nacional es 41.500 plazas. Espacio originalmente diseñado por el Estado. Hay un exceso. ¿Cuánto tenemos? Más de 63.500 personas, ¿no? Razón por la cual muchas veces se han dictado normas que vamos a ver posteriormente, que normas se han dictado. Entonces, hay un índice de sobrepoblación de 148%. Nivel crítico generalizado, dice, a escala nacional. Fuente INPE. ¿Se da cuenta? Entonces, hay una forma de salir por el interno que está ahí, ¿no?, recluido en el penal a través de beneficios penitenciarios, a través de conversión de penas, y se va a ver. Ahora, es muy importante en la práctica judicial, cuando uno asume el caso de un interno, a veces tiene que fundamentar, no solo con la doctrina, con la jurisprudencia, sino también hay reglas internacionales, ¿no? En este caso, como pues, es importante, muchas veces nosotros desconocemos, ¿no?, reglas de Nelson Mandela, reglas mínimas estándares. Básicamente, ¿a qué se refiere estas reglas? Son los principios, ¿no? Respeto a la dignidad humana del interno, la prohibición de torturas, maltratos inhumanos. Entonces, muchas veces, a veces el abogado interpone habeas corpus cuando su patrocinado, ¿no?, es maltratado. No se asiste un servicio médico porque tiene esta persona, tal vez infectada con VIH, no lo lleva cada semana para su atención, entre otros. ¿Se da cuenta? Entonces, yo podía mencionar esto porque es una regla muy importante que se ha aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2015, y el nombre de un gran luchador que está recluido 27 años encarcelado en una prisión. Esta regla sería bueno que colegas revisen. Hay 122 reglas, ¿no? Importante. Pasemos a otra. El fundamento constitucional del régimen penitenciario está previsto en el artículo 139, numeral 22 de la Carta Política. Establece el principio. El del régimen penitenciario tiene por objeto, ¿cuál es? Reeducación, rehabilitación, reincorporación del penado a la sociedad. Cuando yo solicito un beneficio penitenciario, conversión, tengo que decir, ¿no?, alegar al juez, tenemos que convencer. Yo siempre digo, ¿no?, si bien es cierto, los beneficios penitenciarios que están previstos en el Código de Ejecución Penal y la conversión, leyes especiales, no nos establece el procedimiento, cuál es el proceso, cómo se lleva. Pero al final, en el fondo, tenemos que convencer al juez, ¿no? Y es más, siempre el fiscal se va a oponer. Ni en ningún caso he visto que un beneficio penitenciario, como eso digo, que sea allanado al fiscal. Siempre se opone, que se declare infundado y que se declare improcedente, esas cosas vamos a ver. Entonces, el régimen penitenciario está constituido por un conjunto de principios, ¿no es cierto?, de progresividad, legalidad, porque yo pido una beneficio penitenciario, tiene que estar previsto en la norma. Entonces,
todas las ejecuciones de sentencias penales establecidas por el órgano judicial, por juez de sentencia que ha enviado. Tal vez este señor tiene su reincidente habitual, no se puede acoger una pena alternativa, ¿no? Internos del penal, garantía de la constitución política del Perú. Lógicamente, hemos dicho. La norma principal que el colega de defensa penal pública, porque en realidad es un tema muy delicado, ¿no? Porque está en juego su libertad del interno. Quiere salir del penal. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que buscar otra estrategia, ¿no es cierto? Estrategia jurisprudencial, estrategia doctrinal, documentos, qué sé yo. Tenemos que indagar, ¿no? Pero también es lo importante, ¿no? Cada juez tiene su posición, su criterio. Hay muchos casos, vamos a ver, en X casos similares, el juez X resolvió distinto que el otro. Entonces, el artículo 139, como hemos indicado, es derecho de recurso y sentencias de ocupar estados adecuados. Es la garantía constitucional. Por eso muchas veces hay organismos internacionales que han dictado ciertas reglas, como hemos visto, también el Tribunal Constitucional, sentencias en las cuales se ha pronunciado estado inconstitucional de los penales. El inciso 22 del mismo artículo dice principios que rigen régimen penitenciario, como hemos visto, reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Es el fin. En el fondo, yo diría, siempre yo invoco, ¿no? Señor magistrado, mi patrocinado se resocializado. Está apto para, ¿no?, reincorporarse a la sociedad. Pero para eso tenemos que demostrar que tiene buena conducta, que haya realizado trabajos de educación, entre otros. Decreto legislativo 1737, clasificación de regímenes. Bueno, esta norma recién se publicó el 12 de febrero de 2026. Estamos hablando casi más o menos hace 3 meses. Entonces, ha incluido una etapa extrema seguridad. ¿A raíz de qué? A raíz de criminalidad urbana que ha crecido en nuestro país, ¿no? Eso prácticamente ya no tiene beneficio penitenciario. Entonces, ahí tenemos una clasificación que podemos ver, ahí, ¿no? Régimen cerrado ordinario, las personas privadas de libertad deben ser clasificadas en las siguientes etapas: máxima seguridad, mediana seguridad, mínima seguridad. Generalmente, los que están en mínima seguridad fácilmente pueden no ser aceptados sus pedidos de beneficio penitenciario o de conversión de penas, ¿no? Ahora, cuando se encuentra en régimen cerrado especial, no se tiene esa posibilidad. Y se clasifica ahí etapa de extrema seguridad, que ha sido incluido a través del decreto legislativo 1737. Hay también etapa A, etapa B y etapa C. Esto tenemos que saber, porque al final yo voy al penal, al menos tengo bastante por mi labor. Siempre, como les he dicho, el interno dice: quiero, doctor, que me tramites un beneficio penitenciario. El primero, el abogado tiene que preguntar: ¿en qué régimen estás? Si es mínima seguridad, podría, ¿no? Habrá que ver, evaluar de manera individual su caso. Pero si está en régimen cerrado especial, qué sé yo, puede ser una extorsión, simplemente no va a proceder. Entonces, ahí habría, ¿no?, fracasaríamos nuestra defensa. Decreto legislativo 1737, ahí lo que establecemos, que ha sido publicado, como les he indicado, que restringe beneficios penitenciarios y fortalece el régimen cerrado especial, ha creado, ¿no?, los cárceles. Entonces, se ha prohibido beneficios a los que están vinculados al crimen organizado, sicariato, trata de personas, extorsión, violación de menores, explotación sexual, esclavitud. No podrán acceder a la redención penal por trabajo o educación. Restricción de robo agravado, igualmente, ¿no?
excepcionalmente podría ser, pero ¿qué pasa? Un día de pena por cada 5 días de labor o estudio. Hay casos en que no procede. Control judicial. Se ha establecido también que dice que ahora, antes controlada, ¿no?, la redención de pena por trabajo es administrativamente el INPE, el director o órgano de tratamiento penitenciario. Pero ahora tiene que decir autorización, ¿no? Régimen cerrado especial, como les he dicho, para fortalecer mayor seguridad, no tiene beneficios. Entonces también hay un hecho, ¿no? A mí me nace una pregunta, digamos. Entonces, no colisiona con el principio de resocialización, lógicamente, ¿no? Esta persona no va a realizar ningún labor. Alguien decía, ¿no? El mejor terapia para el interno, ¿cuál es? El trabajo. Si no se realiza, ¿qué hacen? Lógicamente, con el tiempo, tal vez la criminalidad urbana disminuya, podría hacer que se modifique con el tiempo, porque la norma penitenciaria o derecho, digamos, penitenciario se modifica constantemente, como el Código Procesal Penal. Estas cosas son por la experiencia, ¿no? Por la experiencia. Ahora yo podría decir formas de egresar del penal del interno. ¿De qué manera? Como colegas saben de qué manera puede ingresar, como abogado, alguna medida que conocemos en derecho penal. Beneficios penitenciarios, ¿no? Semilibertad, liberación condicional, conversión de pena, cesación de prisión preventiva, gracias presidenciales, indulto. Otros como amnistía o cumple. El interno cumple, como se dice, no hizo nada, ningún tipo de redención, simplemente le aplicaron 30 años, ¿no? O se venció la prisión preventiva. O el fiscal no pidió prolongación de prisión preventiva, ha cesado, ¿no? O el abogado puede plantear una cese de prisión preventiva. ¿Se da cuenta? Forma de egresar del penal del interno. Clasificación de beneficios penitenciarios. Hay un beneficio intramuros, como se indica, es facultad exclusiva de la autoridad penitenciaria. Extramuros es potestad de la autoridad judicial. ¿Cuáles son? Semilibertad, liberación condicional, no está previsto en el Código de Ejecución Penal, en leyes penales. Beneficios penitenciarios según el artículo 42 del Código de Ejecución Penal. Catálogo, nos dice, ¿no? Nos da, es una lista de beneficios penitenciarios, como permiso de salida, redención de pena por trabajo, educación, semilibertad, liberación condicional, visita íntima. Otros dicen, ¿no?, beneficios o estímulos. Es necesario, ¿no? Porque al final puede ser que yo soy abogado, el familiar viene a mi estudio, me solicita, doctor, trámite usted visita íntima porque mi hijo está en penal, tiene su esposa, entonces tengo que tramitar cuál es el procedimiento, cuál es el mejor aprendizaje para el abogado. Es la práctica, ¿no? En la práctica a veces el código no nos dice, las normas especiales no nos dicen, en la práctica aprendemos, o reviso otros casos similares. Entonces de esa manera me voy formando, conociendo esta área. Redención de pena por trabajo o educación. Como hemos dicho, ¿no?, cuando una persona está privada de su libertad, quiere salir del penal antes del tiempo que se ha establecido en la sentencia penal, entonces uno puede realizar actividades laborales o de educación. Pero también varía, ¿no? Yo, para cómputo, puede ser 1 por 1, 2 por 1, 5 por 1, 7 por 1, etc. Entonces, hay casos, hemos dicho que es improcedente la redención, como en la nueva ley que hemos mencionado, no proceden delitos graves. Beneficios penitenciarios.
A veces, muchas veces el abogado, ¿no?, en su alegato dice, ¿no?, que mi patrocinado tiene derecho a beneficios penitenciarios. El representante del Ministerio Público en su rol dirá, no es un derecho, solamente es un estímulo, señor. Por tanto, señor juez, usted tiene que verificar, analizar. Y este señor se ha readaptado para reincorporar el interno. Usted puede dictar a la sociedad, ¿no? Entonces tiene que analizar todo un conjunto de documentos, de los debates que se realizan en la audiencia, ¿no?, sobre la personalidad del agente. Justamente ha establecido la resolución número 02898-2005, habeas corpus TC, ¿no? Dice, sumilla, los beneficios penitenciarios son estímulos que coayudan a la reinserción del interno en la sociedad. No constituyen, por tanto, un derecho que pueda exigir por el solo motivo de reunir los requisitos. Muchas veces documentos, qué sé yo, vamos a ver, vamos a analizar esa situación. No quiero ampliar este tema, ahora nos va a ganar, ¿no? Bueno, es necesario también, ¿no?, invocar. Yo podía decir, señor, pues, mi patrocinado está resocializado, readaptado para que pueda ser incorporado a la sociedad. Entonces hablo del principio de progresividad, principios de resocialización, principio de legalidad, porque ese beneficio está establecido en la norma, ¿no? Entonces tenemos que conocer, ¿no?, estos principios, y que nos puede servir bastante en la defensa. Entonces, principio de progresividad es muy importante. Muchas veces dice, ¿qué es el principio de progresividad?, ¿no? Entonces, es el avance gradual que el interno realiza desde el que ingresa al penal, será clasificado, ¿no?, en qué, ¿no?, va a estar en qué régimen. Posteriormente le exhortarán para que pueda inscribirse, realizar trabajos o estudios, asistirá a charlas de orientación, entre otros. Ese avance progresivo del interno para educarlo, para, ¿no?, que demuestre que en la disciplina del trabajo, estudio, ¿no? Entonces, básicamente vamos diciendo que este señor se está reeducando, se está rehabilitando y puede ser reincorporado, ¿no?, a la sociedad. Entonces, esos saldrán de los informes psicológicos, sociales, ¿no? Naturaleza jurídica del beneficio penitenciario es lo que establece, ¿no? La doctrina dice mayoritaria incentivos, no son derechos. El Tribunal Constitucional recientemente ha hecho garantías, ¿no? Entonces, si es garantías, muchas veces, ¿no?, el juez dirá, apreciará o motivará en su resolución que este señor, a mi entender, presumo que se ha resocializado o no se ha resocializado. Entonces, básicamente, muchas veces es subjetivo la decisión, diría. Hay una estadística, ¿no?, de cada 10 pedidos de beneficio penitenciario, solo se ampara el 2%. Lamentablemente es eso, ¿no? Entonces uno tiene que estar apelando a la resolución y habrá que fundamentar en la sala penal de apelaciones, ¿no?, debidamente, porque al final no se puede interponer tampoco de casación. Objetivos de beneficio penitenciario es lo mismo, lo que más o menos dice, ¿no? Los beneficios penitenciarios son derechos, son garantías, son incentivos, no son. Pero hay una resolución administrativa 297 de 2001 PJ, un circular de beneficio, dice también son estímulos, son incentivos, no son derechos. Eso hay que tener bien claro. Ahora, pasemos a otro tema que es muy importante. En la práctica, ¿no?, hace 10 años, qué sé yo, uno planteaba, ¿no?, o sea, solicitaba beneficio penitenciario. Entonces, ¿qué norma se va a aplicar?
decía, ¿no?, que se debe aplicarse la norma que está vigente al momento de la solicitud. Ya eso ya ha sido zanjado a través de la sentencia del Tribunal Constitucional 30-2025, expediente 2409-2023, proceso de /TC, ya ha indicado como precedente vinculante la norma aplicable para los beneficios es la vigente, momento en que la sentencia condenatoria quedó firme o consentida. Sí. Temporalidad, ley aplicable. Ya no hay discusión más. Entonces, porque había una discusión, los fiscales decían que no, la ley aplicable es la norma vigente en el momento que usted solicita beneficio penitenciario. Ya quedó desfasada esa posición. Acuerdo plenario 2015/CJ-160, principio constitucional de resocialización. Yo siempre invoco, ¿no?, resocialización, porque para mí es el principio rector de beneficio penitenciario, más que todo, porque lo que el abogado tiene que demostrar que su patrocinado sea resocializado. Eso es lo más importante. Y se puede mencionar este acuerdo plenario también, como sabemos, el acuerdo no tiene, ¿no?, observancia obligatoria que el operador judicial tiene que tomar en cuenta. Ahí tenemos resocialización como fundamento de la concesión de beneficio penitenciario, prognosis de la conducta del sentenciado. Como les indica, la resocialización para mí es un tema, un principio fundamental en el derecho penitenciario. Ahí nos dicen, ¿no?, el prognosis. ¿Qué va a decir el juez? ¿No? Va a pronosticar, ¿no? Dice prognosis de la conducta del sentenciado en libertad. Debe ser motivo principal que el juez considere para conceder un beneficio penitenciario. Ello se debe expresar en la presunción de razonamiento que hace el juez del interno, ¿no? Esa presunción dirá: doy libertad del señor, no va a volver a delinquir, no va a cometer otro delito, ¿no? Pero hay mucha gente que por una situación de error ha cometido delito primera vez, no vuelve. Pero hay internos que en realidad son reincidentes o habituales, pueden volver. Por eso la norma también ha puesto un atajo, diríamos, ¿no?, para que se beneficien con beneficio penitenciario y otros, ¿no? Otros también el artículo 50-55 Código de Ejecución Penal dice: la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente, la conducta dentro del sistema penitenciario permite suponer que no cometerá eso. Justamente tiene que analizar el juez. Valor de los informes de los profesionales, órgano técnico penitenciario, o tratamiento, también se llama, el tratamiento para determinar la concesión de beneficios penitenciarios. Es importante, ¿no?, pero no vinculante para el juez, pero tendrá que ser examinado como órgano de prueba en la audiencia. El psicólogo, el asistente social, el que ha hecho informe legal. Entonces, son importantes. Si yo asumo un caso, porque al final en mi labor veo que te dicen, no, asumo ese caso, veo que el informe psicológico es negativo, social negativo, ¿qué esperanza había? Casi nada, ¿no? Que muchas veces el juez declara infundada, estando un informe donde decía que tiene alto grado de reinserción a la sociedad. Entonces casi nulo sería la defensa. Y cuando yo tengo un interno que está en el penal, que ingresó hace 3 días, tendrá que instruirlo. Usted tiene que ponerse, trabajar. Buena conducta, exigir que realice, que hay un informe semestral, ¿no?, positivo. Entonces es muy importante eso, ¿no? Presupuestos que deben evaluar el juez para concesión de beneficios penitenciarios sin libertad, liberación condicional. Usted, el juez, ¿qué haría? Yo tendré que ver la ley aplicable en el tiempo. Ya no está en juego. Quizás tendrá que revisar cuándo este señor ha sido
sentenciado y cuándo quedó consentida su sentencia, en qué año. Porque hay personas que son años que han sido sentenciados, ¿no? Con una norma distinta tendrá que verificar. Además, tendrá que verificar el cumplimiento de la parte de pena, porque la norma dice tercera parte, la mitad, 3/4, etcétera, etcétera, ¿no? Y veo también, ha habido pago de reparación civil, total o parcial, ¿no? ¿Hay intención de este señor o no lo hizo nada? Entonces también tengo que ver como juez la clasificación penitenciaria, en qué régimen está el señor. Y tengo que verificar si ese delito no está excluido de beneficio penitenciario, tiene primera condena, qué sé yo, persona que está separada, ¿no? Separada para la reinserción a la sociedad, esa persona, ¿no? Al final tendrá que decir eso. Entonces, en la práctica se aprende esto, ¿no? Ya. Pasemos entonces a analizar un poco y darles unas pautas respecto a los casos prácticos, sin libertad. Claro, lógicamente es un beneficio penitenciario que permite a un interno sentenciado ingresar del establecimiento penal para efectos de trabajo de educación y cumplir en libertad una parte de su pena con la obligación de observar determinadas reglas de conducta siempre que no tenga proceso penal pendiente con mandato de detención. Si yo logro como abogado, pues logro y con mi defensa declaran fundada la similaridad que se ha planteado, entonces necesariamente se va a dictar ciertas reglas, ¿no? Tal vez va a realizar prestación de servicios a la comunidad, entre otros. Pero hay casos en que muchas veces el interno sale, se olvida, o mala explicación, o no la orienta el abogado, o simplemente el interno se desentiende. Entonces puede ser revocado y tendrá que volver otra vez al penal y no tendría ningún beneficio. Sin libertad y requisitos. El artículo 48 nos establece, básicamente en forma genérica, porque al final estos requisitos que nos pide la norma, yo podría agregar otras que vamos a ver después, ¿no? Puede ser cumpla la tercera parte de la pena, no tenga proceso pendiente con mandato de detención, se encuentre ubicado en la etapa mínima o mediana seguridad del régimen cerrado, cumpla con pagar los días multa fijados en la sentencia, cumpla con pagar total o parcialmente la reparación civil, ¿no? Fijada en la sentencia a criterio del juez. A veces muchas veces, ¿no? 10%. Entonces ahí es lo que cuando uno solicita, el fiscal va a decir, ¿no? Señor juez, señor no está realizando, es más, no ha pagado la reparación civil. Se da cuenta, ¿no? Tendrá que, vayamos en un sentido lógico, que un interno está en el penal, ¿qué podía producir, ¿no? Pero que muchas veces también hay familiares que apoyan y pueden cubrir ese monto. Liberación condicional. Igual, ¿no? Casi las mismas características, los mismos requisitos que se exigen, ¿no? Para ingresar al penal cuando tienen una pena que está recluido por una pena efectiva. Entonces, en ese caso, la mitad de la pena, ¿no? Depende, como les he indicado, hay que hacer una evaluación en cada caso. Liberación condicional, requisitos, ahí tenemos, ¿no? Cumpla la mitad de la pena, no tenga procesos pendientes que se encuentren en etapa de mínima, mediana o máxima seguridad del régimen cerrado ordinario. Cumpla con pagar los días multa, la reparación civil, entre otros. Ahora, en la práctica podemos decir que es necesario precisar, en este caso, antes de pasar conversión, ¿qué tendrá que hacer el abogado?
¿Cómo inicia un beneficio penitenciario? Simplemente el abogado tendrá que redactar solicito que se organice beneficio penitenciario de liberación o semilibertad. Tal vez adjunta que sería una sentencia. Entonces yo tengo como abogado ver qué documentos necesitamos. Necesitamos, ¿no es cierto?, los informes. Informe de área psicológica, penal, social, legal. Legal tendrá que decir que cumple con la norma para este tipo de beneficio penitenciario. Además, tenemos que tener muy importante, ahí es lo que se descuida bastante, informe de evaluación semestral. Cada 6 meses tiene que tener un informe positivo, porque muchas veces todo viene, yo hago ¿no? Régimen cerrado ordinario, tiene que ser mínima seguridad o mediana. Asimismo, ¿no? La institución, ¿no? Tienen que armar el certificado de antecedentes judiciales a nivel nacional, ellos se encargan. Yo tengo que adjuntar como abogado qué cosa tendrá que tramitar. Si está ya no tramitando un beneficio penitenciario patrocinado, tendrá que, no sé dónde se encuentra el expediente, tendrá que solicitar al juez: señor juez, solicito que se expida y se remita copias certificadas, ¿no? Certificadas, consentidas, ejecutoriadas, en razón de que está tramitándose un beneficio penitenciario a nivel administrativo. Al final, INPE, a través de órgano técnico penitenciario y órgano, ¿no? Tendrá que formar un expediente, ¿no? Y aprobar eso en una reunión. Y el director tendrá que remitir al juzgado con un oficio, ¿no? Para que el juez pueda calificar inicialmente y citar a una audiencia, ¿no? Es muy importante eso, porque a veces, también muchas veces se exige, ¿no? Exigir, se ha cancelado una constancia del juzgado que certifique eso, una declaración jurada de domicilio, una constancia, un contrato de trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahora, al momento hay muchos casos en la práctica suceden. Yo como abogado quiero llevarlo del juzgado que me expida copias certificadas de sentencia, del periodo de reclusión, cancelado de reparación civil, me certifica, y yo directamente podía llevar al penal. Eso no procede. Simplemente el INPE va a decir que remitan por canal oficial. El juez tiene que remitir, señor. Entonces, lo importante es saber, pero eso no nos dice la norma. En la práctica se aprende. Vayamos, o finalmente vamos a ver cómo se lleva las audiencias. Conversión de pena no es beneficio penal, sino una medida alternativa. Claro, lógicamente, porque no está previsto en el Código de Disposición Penal, sino en normas especiales que vamos a ver. Entonces, ahí tenemos la norma especial, el decreto legislativo 1300 y 1585. Entonces, la conversión de pena no se clasifica como beneficio penitenciario en la doctrina y la jurisprudencia penal, sino como una medida alternativa a la prisión de libertad. Tipos de conversión de penas, es así, ¿no? Conversión especial de ejecución, que está previsto en decreto legislativo 1585 y 1300. Y conversión ordinaria, artículo 52 Código Penal, conversión por vigilancia electrónica personal. Entonces, es muy importante conocer. Yo les diría, ¿no? En la práctica,
¿Qué normas tenemos que conocer? 1300, decreto de 1585, Código de Ejecución Penal, algunas cosas pueden aplicarse, más que todo es Código Penal. Entonces, nuestra exposición es respecto a conversión de especial en ejecución. Ahora, puede ser que casuísticas, o sea, la conversión procede también a los procesados, ¿no? Y a los sentenciados. Hemos visto también en la época del COVID que se han dictado infinidad de normas, ¿no? Y mucha gente ha salido del penal, los internos han salido. Ahí tenemos la conversión de pena del decreto legislativo 1585, publicado en noviembre de 2023, ¿no? Que prácticamente modifica el decreto legislativo 1300. Tu objetivo, fin, es deshacinamiento. Como hemos visto, hay una sobrepoblación penitenciaria. Entonces, eso va a permitir, ¿no es cierto?, convertir penas efectivas, no mayores de 10 años, en penas alternativas, ¿no? Prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres o vigilancia electrónica, para internos en regímenes cerrados ordinarios o mínima seguridad. No procede, colegas, en régimen cerrado especial, como hemos visto. Entonces, ahí tenemos esa situación que nos dice conversión de penas cortas. Artículo 53 del Código Penal permite convertir penas hasta 5 años en servicios comunitarios. Conversión en ejecución de decreto legislativo 1300 aplica para personas que no puedan cumplir, ¿no? No pueden cumplir prisión efectiva por razones de salud, edad, o para quienes cumplen requisitos de conversión en penas menores a 10 años. Comisión de asistencia familiar es automático, delitos culposos igualmente, y lógicamente la norma 1585 ha previsto qué delitos son improcedentes o excluidos. Como hemos indicado antes, los residentes habituales, delitos graves, ¿no? Terrorismo, violación, sicariato, entre otros. Conversión especial de ejecución 1330, que ha sido modificado con el decreto legislativo 1585. Hasta 5 años de prisión para internos en régimen cerrado ordinario. Entre 5 y 10 años de prisión, internos de etapa mínima seguridad, ¿no? No se aplican, como hemos indicado, los delitos que están excluidos. Comisión de asistencia familiar, conversión automática, ¿no? Ahora, yo creo que en realidad, en la práctica, cualquier operador de derecho diría que omisión de asistencia es un delito de bagatela, delito no es tan grave, ¿no? Pero cuando este señor ha ingresado con una pena efectiva que está cumpliendo, entonces se ha puesto un requisito muy especial, casi diría de conversión de pena por este delito que se solicita. De 10 saldrán de 1. ¿Por qué? La norma nos dice que debe cumplir la reparación civil que en la sentencia penal exista, supongamos que sea 10.000 soles, más la deuda alimentaria en el PAS letrado hasta la fecha de solicitud de conversión de pena. Lógicamente, por la fecha tal vez el señor tiene más de 30.000 soles. Es imposible. Pues muchas veces, ¿no?, al final tienen que cumplir la pena, como se dice, ¿no? Tendrá que salir por beneficios penitenciarios o semilibertad, qué sé yo. Pero conversión no sé. Es automática. Hay personas que se han logrado, ¿no?, que ha cancelado la reparación civil, más la deuda que es a la fecha de solicitud en juzgado par letrado, que el juzgado debe otorgar una copia certificada o una constancia. Entonces yo solicito al señor juez conversión de pena por delito, omisión de asistencia o incumplimiento de obligación alimentaria. El juez verifica solamente eso, ¿no? Y automático es, no necesita realizar audiencia, el juez simplemente saca su resolución. Hay casos en que, porque en realidad el delito de omisión de asistencia es casi tercera parte del proceso a nivel nacional.
Entonces, ¿qué pasa? Hay casos en que se ha planteado conversión de pena y se ha pagado la reparación civil en procesos penales más que hay en juzgado de paz letrado, pero el hombre está con orden con pena efectiva, pero que no estaba internado en penal. ¿Qué dijo el juez en la resolución? Que el interno tiene que ingresar al penal. Entonces, hay vacío en esto. Pero hay jurisprudencia, no hay jurisprudencia, diría, hay una, básicamente, la sala penal en el expediente 3266-2020 Tacna, donde justamente cuando le declararon improcedente, apeló y la sala dijo, ¿no? El juez también puede hacer control difuso. ¿Cuál es el fin de la norma 1585? Es deshacinamiento. ¿Y por qué exigir? O sea, se ha cumplido los requisitos. ¿Por qué exigir que ingrese al penal y recién puede solicitar? Eso no tiene sentido. Entonces, tiene que aplicarse el principio de proporcionalidad. Hay jueces sí han dado, pero al menos donde en el sitio judicial de Arequipa de Trabajo no lo están aceptando. Que dice que tiene que ingresar, hay que estar apelando, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces es muy importante. Ahora, otro caso que se ha tenido respecto al delito de delitos culposos. Ahora, una situación casuística. Este señor trabaja en transporte público, es conductor y contrata a un joven que es cobrador. En unos de los en el que transitaba, y este señor bruscamente ¿no? frena y cae el joven y fallece. Entonces ha sido procesado por delito culposo a 3 años. Y no pagó reparación civil, lo revocaron, estaba en penal. Pero posteriormente los familiares, ¿no? Acumularon la cantidad que ha deudado de reparación civil y ha sido también automático. No se ha citado ninguna audiencia, no se ha exigido los documentos, informes técnicos, ninguna. Simplemente sacó una resolución y dispuso que debe dar cuenta de sus actividades cada 2 meses. Procede también en delitos culposos. Proceso de audiencia de beneficio penitenciario. ¿Cómo se lleva, no? Al principio, como les he dicho, el director del establecimiento penitenciario remitirá el cuaderno o cuadernillo o como sea, expedientillo de beneficio penitenciario que elabora el Consejo Técnico Penitenciario, que ha aprobado, ha puesto conocimiento del director. El director, ¿no? Da visto bueno, lo remite, ¿no? al juez de vigilancia en términos de derecho penitenciario se llama. He visto algunas discusiones, a veces, ¿no? ¿Ante quién tiene que realizarse o llevarse beneficios penitenciarios? Creo que no es tan importante, diría, para el abogado o la defensa técnica que obtiene todo el legajo o expediente del señor. Entonces tendrá que remitir al juez que expidió la sentencia. Entonces, como les he dicho, el juez en principio califica, ¿no? Cuando llega yo soy juez, tengo que calificar ese cuaderno de beneficio penitenciario. Muchas veces he visto que tal juez, X juez, al calificar, dice no cumple, qué cosa no podía cumplir. Hemos visto los requisitos, el tiempo de reclusión puede hacer. Si yo estoy solicitando sin libertad que le han impuesto 4 años, porque dice la mitad, pero yo solicito de 1 año, lógicamente el juez va a sacar una resolución de improcedencia, ¿cierto? Pero si declara, no admite, traslada a las partes, tanto al representante del Ministerio Público
también a la defensa, a fin de que, fijando fecha, por supuesto, la audiencia, ¿no? Se instala la audiencia, si bien cierto no dice las normas, yo diría que tiene que hacerse un alegato de apertura. Porque el que ofrece, yo soy abogado, que estoy solicitando un audiencia penitenciario, tendrá que decirnos por qué estoy solicitando un audiencia penitenciario, ¿no? Personal, agente, exponer y vamos a demostrar. Acá tenemos, ¿no?, los informes, qué sé yo, se pagó reparación civil, ¿no? Después se lleva la actividad probatoria, los informes, todo, ¿no? Se citará al psicólogo, asistente social, también el que ha hecho informe, ¿no?, de asesor legal del INPE. Ahora, otra cuestión casuística. Muchos colegas a veces, no, pero que sabemos, ¿no?, el derecho es amplísimo. Nadie puede decir que domina el derecho. Amplísimo. Pues en este caso, se podía ofrecer, cuando ya se instaló la audiencia de beneficio penitenciario, documentos, dicen la norma, pruebas, en otras palabras, yo diría, ¿se puede ofrecer? Sí, se puede ofrecer. Si me han notificado tal fecha, yo podía agregar algunos documentos que puedan favorecer, ¿no?, para que pueda ser calificado o declarado fundado, ¿no? Puede ser, ¿no?, interés superior mío, porque el señor tiene hijos, podía ofrecer sus partidas, o sea, otros documentos que puedan coadyuvar, ayudar a nuestra teoría, ¿no? Pero en este caso, siempre lo cita, el juez va a citar a los que elaboraron los informes. Después se oralizarán los documentos. El abogado que ofreció tiene que convencer al juez. Muchas veces el fiscal se va a oponer. Por ejemplo, en caso de certificado de domicilio, podría decir simplemente ese domicilio no existe. Un caso que he tenido, el fiscal era muy exigente, había ido incluso al domicilio, lo que se ha ofrecido a constatar con la policía. Llegan con la policía al domicilio, la persona que salió del domicilio dijo, acá no había antes, ya hace 10 años, o hace 2 años. Y eso no puede, es totalmente desfavorable a mi teoría. También puede ser las pericias, examen de órganos de prueba, examen del futuro empleador, el que otorgó el certificado de trabajo. Hay muchas veces se observa, si no tiene RUF, ¿cómo vamos a ver que es una empresa, un negocio formal? ¿No? Entonces, eso es muy importante. Finalmente, hay que hacer un alegato, ¿no? Alegato hará la defensa, fiscal se opondrá, lógicamente. Nunca he visto un caso, como les he indicado, que se haya allanado, estoy conforme, ¿no? Y el juez expedirá dentro de 2 días fundado e infundado. Como sabemos, los plazos no se respetan por la carga procesal. Entonces, ¿qué hacemos si se declara fundada? Vamos, que el fiscal podía apelar. Si se declara infundada, yo tendré que, como defensa técnica, debo impugnarla. Beneficios penitenciarios, control o presupuestos en debate y decisión. En la práctica he podido yo verificar esta situación, ¿no? El juez tiene que hacer control formal y control sustancial antes de decidir. Control formal muchas veces se cumple, ¿no? Dice el juez en su resolución que me está denegando, como se está declarando infundada, me dice, si bien cierto, cumple con control formal. La evaluación, ¿no? Informe técnico existe, ¿cierto? Tanto jurídico, psicólogo, social, hay un certificado de cómputo laboral, de educativo, libro de planillas, de control laboral educativo, constancias de régimen de vida, de etapa, tratamiento de régimen semestral, existe, certificado de conducta de antecedentes judiciales que
es la misma, ¿no? Una única pena que tiene, sentencia, constancia de puesto judicial, domicilio, contrato, etcétera, etcétera. Me dice el juez, cumple, señor. Pero no, para mí, analizando la parte sustancial, control no me convence, por tanto te declaro infundado. Entonces, lo sustancial, las características de la personalidad y el grado de reinserción social. Eso es lo que tenemos que preocuparnos para lograr un beneficio penitenciario que puede ser declarado fundado, ¿no? Ahí dice modalidad y motivación de comisión del hecho punible. Porque muchas veces dicen la forma, cómo ha cometido delito, es muy grave. Por ese hecho que ha razonado el juez a través de la actuación de los documentos, de informes, de los órganos de prueba que han emitido los informes, no le ha convencido. O yo le he convencido, entonces ya tengo un punto. Gravedad del hecho cometido. Extensión del daño o peligro cometido. Y este señor interno se ha esforzado a la fecha en pagar su reparación civil o no lo hizo. Verosimilitud de condiciones externas en donde va a desarrollar su trabajo, ¿no? Sustancialmente ese contrato tiene RUC, cuánto tiempo funciona esa empresa, el señor que declaró, que otorgó este documento, aporta, tributa, entre otros, ¿no? Entonces, esas cositas a veces el fiscal nos observa. Pues tenemos que obtener certificado que crea verosimilitud al juez. Sobre otras circunstancias personales para formular el pronóstico de la conducta, otras circunstancias puede hacer. Puede hacer que este señor no es habitual, ni reincidente, entre otros. Entonces, el juez va a tener que ver esa situación. Decisión del juez al calificar o resolver el beneficio penitenciario. Decisiones. Al calificar el expediente, puede ser que admita. Nos puede decir que no, inadmisible subsana. Cuando subsana, pues muchas veces también piden al INPE para que pueda subsanar o que remitan. O desde el plano se declara improcedente porque no cumple los requisitos formales. Si es, ¿no?, cierto, nuestra decisión, nuestro pedido de beneficio penitenciario, ¿no?, es fundado, lógicamente tendrá que excarcelarse la persona. Como les he indicado, el fiscal habilita la norma que podía apelar o interponer recurso, ¿no? Infundado, la defensa tendrá que lidiar, ¿no?, en segunda instancia. Caso improcedente de beneficio penitenciario de decisiones. ¿Qué tengo que hacer? Tendrá que apelar. Como se indica, ¿no?, la sala penal de apelaciones puede hacer que revoque, ¿no? Fundada la apelación, declara la nulidad de la resolución procedente, dispone la expedición de nueva decisión, tendrá que llevarse otra vez, ¿no?, la audiencia de beneficio penitenciario. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, este temita querías referirnos, también es importante. Yo mismo, al final digo, no, nadie conocemos derecho. Un caso a veces nos ha planteado, ¿qué puedo hacer? Porque mi patrocinado está sentenciado por un delito, primer delito 1, posteriormente otro delito 2, 3, hasta 3 sentencias efectivas tiene. Generalmente sucede eso en delitos de omisión a asistencia familiar. Entonces tengo que aplicar esta figura, sumatoria de penas, unificación, acumulación también se da. ¿Dónde se tramita? El Código Procesal Penal ha establecido en el
juzgado penal colegiado. Porque es necesario como son sentencias distintas o penas con resoluciones y expedientes distintos, pues muchas veces el juez, supongamos que hay tres sentencias efectivas, la primera, segunda y tercera. En la tercera dice el juez, bueno, este señor, según hemos revisado en el sistema, ¿no?, hemos hecho un cruce de informaciones, o que también puede ser que el fiscal ha informado al juez que este señor está cumpliendo una sentencia y también ha sido sentenciado en la segunda sentencia y que debe cumplir culminado esto. Y la tercera sentencia supongamos que debe iniciarse en 2030. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en la primera sentencia está haciendo redención por trabajo o educación, si se vence no es acumulado, no se va a beneficiar en otra sentencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es acumular al expediente más antiguo, ¿no?, a fin de que sea una sola pena. Entonces, eso me favorece tal vez para beneficios penitenciarios. Como hemos dicho, habrá que evaluar posteriormente, ¿no?, ese caso. Bueno, señores colegas, acá vamos a concluir. Agradezco su participación, ¿no? Si es algo que haya preguntas, estamos para absolver. Gracias. Muy bien, estimado. Estamos muy contentos y agradecidos por este espacio del día de hoy con este tema de derecho penitenciario, beneficios penitenciarios y conversión de penas en ejecución de condena. Estimados colegas, en breves minutos vamos a remitir por el mensaje vamos a remitir el registro correspondiente, ¿sí? Un momento, por favor, para poder tomar apunte. Vamos a pedir la habilitación para poder hacer algunas preguntas. Tenemos habilitadas la plataforma para poder escribir. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, muy bien, lo puede hacer a través de este medio. Estimado doctor, de verdad para nosotros siempre es un placer poder compartir estos espacios y fortalecer a pesar de la distancia, estos temas de mucha importancia. Muy bien, doctor, de verdad estamos muy agradecidos, estamos muy contentos con la participación y de esta manera también fortalecemos nuestro espacio institucional. Estimados colegas, a través de un mensaje tal vez tengamos alguna pregunta que realizar, lo podemos hacer en estos momentos, ¿sí? Ahí está el doctor Lucio Toro Ríos con este tema, beneficios penitenciarios y la conversión de penas en ejecución de condena. Muy bien, ahí está, acabamos de enviar, doctor, hay una pregunta, dice, ¿se puede pedir conversión de pena de sentenciado con pena efectiva, con orden, captura? ¿Está libre o cómo está aplicado al respecto? Muy bien, doctor, puede. Bueno, en principio vamos a aclarar, es una situación muy interesante, una buena pregunta para aclarar. En la práctica, ¿qué pasa? Inicialmente, ¿no?, que a veces tú patrocinas, no cumple, lo revoca. Entonces está con orden de captura, ¿no?, para internamiento. Entonces, inicialmente, cuando recién entró la norma, estaban, ¿no?, declarando fundada. Pero últimamente los jueces dicen, no, la norma dice que debe estar internado en el penal. Uno de los fines del 1585 es deshacinamiento del penal. Entonces, me saca una resolución el juez diciendo, me notifica el señor, no estando en el penal, habiendo tomado conocimiento, por tanto, le damos 7 días a fin de que pueda ingresar al penal, y confirmado ello, lo vamos a ratificar nuestra decisión en ese momento. ¿Se da cuenta? Entonces, como les he indicado, hay una resolución de la Sala Superior de Tacna, revisen doctores, 3266-2022,
donde justamente dice que tenemos que hacer un control difuso, una motivación, ¿no?, reforzada, a fin de que no podemos, tenemos que analizar el principio de proporcionalidad. No podemos, ¿no?, que ingrese al penal y después de días que egrese al penal. Eso no puede ser fin, porque al final cumplió los requisitos, digamos, materiales, como hemos indicado, el pago de la reparación civil, del proceso penal, así como del acusado par letrado, ¿no? Entonces, no hay todavía jurisprudencia a nivel casacional. No hay. Debemos, en todo caso, los colegas, impugnar o llegar a la Corte Suprema a fin de que podamos tener un criterio, ¿no?, aunque no con una jurisprudencia vinculante, sino que observancia obligatoria tal vez. Eso sería la respuesta, doctor. Listo, muchísimas gracias. ¿En qué tipo de delitos procede la conversión de pena? Nos pregunta el doctor Ángel Tan Schrader. Bueno, tenemos que, doctor, colegas, es amplísimo, ¿no? Depende de cada caso. No todos los casos son iguales, ¿no? Incluso una omisión de asistencia familiar que ha sido, ¿no?, beneficiado de conversión y posteriormente también ha sido revocado, eso no va a tener beneficio. Entonces tenemos que tener a la mano el decreto de vestido 1300 y el decreto de vestido 1585. Ahí nos establece claramente, ¿no?, por ejemplo, el procedimiento de los internos sentenciados, la condición general posee para penas no mayores de 10 años. Clasificación de etapa mínima o mediana seguridad. Los informes tienen que estar, ¿no?, positivos, aptos, carecer de... Muy bien, doctor, dice, se puede pedir... Y delito. Sí, doctor. Dice la doctora Mariela Kawahigashi, dice, se puede pedir semilibertad cuando una persona acaba de ingresar al penal por omisión a la asistencia familiar o tiene que pagar todo. Bueno, mira, en conversión, eso es muy interesante. En caso de conversión, me parece que está dándose la línea. ¿Me escucha? Sí, doctor, estamos escuchándolo. ¿Me escuchan, por favor? Ya. Sí, estamos escuchando. Siempre yo aconsejo, ya no se puede una conversión de pena, conversión de pena en omisión a asistencia familiar. Entonces esperemos la mitad de pena que sea establecida que debe estar internada. Entonces ahí vayamos. Ahí no se exige ya pago íntegro de área acusada para entrar. Yo tengo que demostrar solamente he cancelado reparación civil de proceso penal, ¿no? Entonces por esa vía están saliendo, ¿no? O planteamos una semilibertad porque es factible, porque es un delito que no pasa su pena más de 4 años. Sí procede, beneficio de semilibertad. Muy bien, perfecto. Muy bien, estimados colegas. Si nadie tuviese una pregunta, doctor, queremos saludarte y agradecerte una vez más la participación a este espacio de los jueves jurídicos aquí en el Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. Realmente estamos muy contentos y muy gozosos, doctor, de compartir este espacio. Esperemos contar nuevamente muy pronto con su presencia y de verdad reciba un cálido saludo desde acá, de nuestra selva ucayalina, la parte de oriente peruano, doctor. Muchísimas gracias y de verdad estamos conectándonos, vamos a poder interactuar y programar otro espacio académico a través de los jueves jurídicos, diálogo con el derecho. Un fuerte aplauso virtual, doctor, de acá de nuestros agremiados, acá, el Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. Muchísimas gracias, doctor, estamos muy contentos. Doctor,
acá nos está promoviendo una beca, es muy importante. Un saludo desde la ciudad de Arequipa. Gracias, un saludo virtual a esta linda tierra de Cayali. No tengo la posibilidad de conocer, algún día llegaré por ahí. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, estimados colegas. Y nos estamos encontrando el siguiente jueves. Participemos en las actividades que tenemos en el colegio. Participemos en las invitaciones que estaremos realizando a través de los canales institucionales, a través de la plataforma de Facebook, a través de los WhatsApps institucionales. Un abrazo y una feliz noche. Por favor.